Hoy terminamos la doctrina de la santificación y nos quedan algunos apartados. El primero es: la santificación afecta a toda la persona. Aquí vamos a tener que, como vamos a ver varios versículos, cada quien va a buscar uno. Tía, buscas Romanos 12:2, Colosenses 3:10, Filipenses 1:9. Estas citas vamos a ver que, el proceso de la santificación afecta a nuestro intelecto, a nuestra inteligencia, a nuestra mente. Colosenses 3:10. Y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si fijan ahí, está hablando de la santificación y dice que se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta el conocimiento de Dios. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que su amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en discernimiento. Digan que su amor abunde más y más en conocimiento. O sea, desde aquí vemos que la religión cristiana no es anti-intelectual, no es anti-ciencia, no es anti-nada. Más bien es crecer en el conocimiento de Dios. Ya hemos visto ese ejemplo de cómo Cristo dice que hay que amar a Dios con todas nuestras fuerzas, nuestra alma, y por ahí dice nuestra mente también. A Dios le agrada que ejercitemos la mente, y más cuando crecemos más en el conocimiento de Él. En este caso dice el amor. Y Romanos 12:2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Y dice como una parte de la santificación es renovar la mente, renovando su mente. Entonces, la mente se va renovando poco a poco conforme nos santificamos, va entendiendo más las cosas de Dios, más va entendiendo pues cómo el mundo está en contra de Dios, qué es lo que debemos de hacer, qué es lo que no debemos de hacer, etc. Nuestro intelecto se va transformando. Para el siguiente día, Gálatas 5:22, Primera de Pedro 2:11, Romanos 6:17. Ahora vamos a ver que la santificación afecta nuestras emociones. Gálatas 5:22 dice: Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Fíjense, eso es el fruto del Espíritu que hemos estado estudiando, y ahí viene el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Si se fijan, todas ellas forman parte de las emociones. Aquí vemos un carácter templado, con dominio propio, dice el siguiente verso, manso. O sea, y si se fijan, las obras de la carne que vienen ahí antes, que es pleitos, enojos, inmoralidad. O sea, por un lado está la rebeldía, el desenfreno, los enojos, y por el otro lado nos vamos santificando a ser personas con paz, con gozo, con paciencia, con benignidad. Entonces nuestras emociones cambian. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis en los deseos carnales que batallan contra el alma. Esos deseos pecaminosos van a ir, vamos a ir combatiendo contra ellos conforme nuestras emociones van cambiando. Si nuestras emociones empiezan a ser de gozo, paz, paciencia, benignidad, cuando vengan los deseos pecaminosos o los deseos de la carne, vamos a estar más preparados, más al frente, para hacerles frente, para poder pelear contra ellos. Romanos 6:17. 17. Sí. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fueron entregados. Por ahí dice sensibles de corazón para recibir la enseñanza. Entonces, y por último, Efesios 4:31 dice que vamos a abandonar amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Y esto otra vez forma parte de las emociones de cualquier pecador. Pero santificándonos, todas estas se van. Si fijan, todos esos pasajes dicen que nos vamos renovando o
que vamos a pelear contra ellas o que ya las estamos dejando. ¿Para qué? Para producir el fruto del Espíritu. ¿Alguien, un voluntario? Filipenses 2:13. Filipenses 2:13, en ese versículo vamos a ver que también nuestra voluntad es cambiada, es transformada. Porque Dios es el que ustedes, porque Dios es el que en vosotros produce sin querer como el hacer por su buena voluntad. Significan la voluntad, o sea, una cosa es desear las cosas y otra cosa que es, pues decidir hacerlas. Y ahí dice cómo Dios va a poner en nosotros tanto el querer, que es el deseo, pero también el hacer, la voluntad. Entonces el estarnos santificando nos va a estar capacitando para que podamos decir cada vez más sí a Dios, sí a las cosas espirituales, sí quiero hacer esto, y más no, porque eso también es la voluntad, decir no a las cosas pecaminosas. ¿Alguien? 2 Corintios 7:1 y otro 1 Corintios 7:34. Como estamos hablando de que la santificación impacta o afecta a toda la persona, acuérdense que parte de nosotros es el espíritu, y también el espíritu es afectado por la santificación. 2 Corintios 7:1. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si fijan ahí, el perfeccionamiento de la santidad es en carne, pero lo dice en espíritu. En 1 Corintios 7:34. Y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la hija se preocupan por los hijos del Señor para ser santas tanto el cuerpo como el espíritu. ¿Estamos lejos? Sí, es la frase importante es esa. Tanto en cuerpo, dice, como en espíritu. Entonces, el espíritu también se santifica. Acuérdense que estaba muerto en sus delitos y pecados, alejado de Dios, con intenciones pecaminosas, y ahora, si se ha vivificado, acuérdense que somos una nueva creación. Un aspecto de la salvación es la regeneración, el nacer de nuevo. Entonces, cuando nacemos de nuevo, ese espíritu se va santificando cada vez más. Y por último, ahí lo leímos en estos dos pasajes, no nada más el espíritu, sino que también ¿qué? El cuerpo. Los dos decían, ahí creo que decía la carne, ahí dice el cuerpo. Romanos 6:12 y 1 Corintios 6:13. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus concupiscencias. Dice, no reine el pecado, dice, en su cuerpo mortal, o sea, en este cuerpo físico. Y en sí ya dice, no presenten sus miembros, está hablando sobre nuestros brazos, manos, pies, cabeza, no presenten sus miembros como instrumentos del pecado, sino preséntenlos como instrumentos de justicia. O sea, nuestro cuerpo se ve afectado ahí. 1 Corintios 6:13. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿El cuerpo para quiénes dice? Para el Señor. Entonces, aquí estamos en contra de los que dicen, no, es que sí, yo anhelo mucho a Dios y todo, pero pues el cuerpo no, ni modo, ya el cuerpo se pierde, pero no, yo sí quiero. Muchos dicen, mi espíritu, sí, yo oro en el espíritu, yo hago muchas cosas en el espíritu, pero pues no, la carne no. Pero no, todos estos pasajes dicen, también el cuerpo es santificado. Entonces sí, toda la persona, intelecto, voluntad, emociones, espíritu, cuerpo, si se fijan, todos nosotros somos transformados realmente. Enseguida vamos a ver motivos para obedecer a Dios. Puede sonar raro, pero hay motivos que nos impulsan para la santificación. Uno, el más importante, ¿cuál es? Es la respuesta más obvia. ¿Por qué obedezco a Dios como cristiano?
por la salvación. Elabora. ¿Cómo que por? Que tenemos que pasar porque quiero, ¿no? Bueno, la 1 es para expresar mi amor a Dios como un motivo de agradecimiento por lo que ha hecho conmigo. O sea, viendo que Él me ha salvado, viendo que Él me ha transformado, viendo que Él me ha rescatado, yo respondo en obediencia. Esa es una. Pero hay muchos otros motivos. Como que nos solemos quedar con ese. Si es que Él me salvó, o sea, lo voy a responder así, sí. Pero hay más motivos. Romanos 13:5 y 1 Timoteo 1:5. Este segundo motivo es para mantener una conciencia limpia delante de Él. Romanos 13:5 Sí. dice: por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Y 1 Timoteo 1:5. Ese versículo es interesante porque está hablando del sometimiento a las autoridades de Romanos. Y dice, no solamente es necesario someterse a las autoridades civiles por causa del pecado, sino también por causa de la conciencia. O sea, la conciencia les va a estar diciendo, ustedes deben de obedecer a sus autoridades civiles y debemos de hacerlo. 1 Timoteo 1:5. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y una fe sincera. Entonces, bueno, hay otros versículos que tengo aquí, pero es un tema así interesante para tener una conciencia limpia delante de Dios. Número 3, para nosotros querer ser vasos para los usos más nobles. Fíjense ahí, ¿estás en qué? 2 Timoteo 2, 20 y 21. O sea, este deseo de santificar nos va a ser para querer ser mejores vasos útiles para Dios. O sea, mejores instrumentos en sus manos. ¿Qué dice? Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Está padre esta analogía. En una casa hay cubiertos de todo tipo. Hay los que se usan Sí, en ocasiones especiales que nomás se sacan para esos usos. Hay otros de uso rudo, de uso diario. Y dice, es igual así en la vida cristiana. Dios tiene sus vasos, vasos y utensilios de oro y de plata, y también tiene los de uso, ¿qué palabra? De barro y madera. ¿Pero para uso qué dice? Deshonra. Para uso de deshonra. Entonces dice, por lo tanto hay que santificarnos, hay que limpiarnos de estas cosas para hacer esos vasos de honra. O sea, qué padre que nosotros seamos esos utensilios especiales de Dios, que Él es especial para esto. En cambio, no, pues este o el otro, o sea, esto de uso deshonroso. Suena feo, pero es el contexto de estos usos que le damos a estos instrumentos. Todos son útiles, pero unos tienen más honra que otros. Entonces, un deseo de santificarnos es querer ser esos vasos de honra. 4, el deseo de ver que los incrédulos acuden a Cristo por medio de nuestro testimonio. Este está padre, 1 de Pedro capítulo 3, primero versos 1 y 2. Capítulo 3, versos 1 y 2. Asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar su conducta respetuosa. Fíjense, aquí está diciendo nomás a las esposas. Dice, si su marido es incrédulo, ¿qué dice que hagan? Divórciense, vótenlo, trátenlo peor. No, dice, sean obedientes al Señor y sujetas a Él. Dice, ¿para qué? Para que por su testimonio, o sea, para que esa persona viendo su vida
pues vea que el ser cristiano sí es algo serio, que sí hay una transformación y por lo tanto, ¿qué pase? Se convierta también. Y versos 15 y 16. Si nos santificara a Cristo como Señor en su corazón, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Este es un versículo que nos dice cómo defender la fe. Si alguien te cuestiona en tu fe, dice, respóndele. Tu deber es responder y dar una defensa del Evangelio, y ahí dice cómo, con reverencia y mansedumbre. Si se fijan, es lo que hemos estado viendo en Gálatas, un fruto del Espíritu, ¿cuál es? La mansedumbre. Y si vamos a defender la fe, tiene que ser con mansedumbre. O sea, sabemos que los ataques a la religión cristiana suelen ser groseros, suelen ser en torno de burla. Y si vamos a responder, pues no debe ser igual con burla o de mala manera, porque pues Dios no va a ser glorificado ahí. Pero si le respondemos mansamente, con paz, gozo, una respuesta eficaz, eso le va a servir al otro para convertirse. Entonces, un deseo de santificarnos es para que los incrédulos se vuelvan a Dios. Número 5. El deseo de recibir bendiciones presentes en nuestra vida y ministerio. Ahí este mismo capítulo, versos del 9 al 12. No devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Al 12. ¿Hasta el 12? Sí. Pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen mal. Si fijan, hay un favor especial para los que practican el bien. Esto es una verdad universal. Pero ahí decía el verso 10, ¿cómo empieza diciendo? ¿Qué frase es simple? El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Fíjense, y quiere ver días buenos, o sea, si quiere ver una vida agradable, buena, pacífica, con el favor de Dios, y luego menciona una lista de cosas que hacer y qué no hacer. Entonces, para recibir bendiciones en esta vida, hacemos que no son materiales, por lo regular, pero este tipo de ver estos días buenos es mediante una vida en santificación. Número 6, el deseo de evitar el desagrado o disciplina de Dios en nuestra vida. A veces se llama, más comúnmente se llama el temor de Dios. Una sarta de versículos aquí, pero esta es un poco más obvia. Si nosotros vivimos conforme le agrada a Dios, así como acabamos de leer, vamos a vivir pues en paz con Él y vamos a tener su favor. Pero si nos hacemos desobedientes y rebeldes, hemos visto muchas veces en Hebreos 12 que Dios es un Padre para nosotros, y si persistimos en un pecado, Él va a disciplinarnos, Él va a sacar la vara, y eso no nos va a gustar. O sea, es doloroso. No, a nadie le gusta que lo disciplinen de ninguna manera, y tampoco es agradable en lo espiritual. Por lo tanto, un motivo de santificarnos es pues evitar estar disciplinados todo el tiempo, o que el Señor esté desagrado con nosotros. Número 7. Otro motivo es el deseo de buscar una recompensa celestial superior. Alguien, Mateo 6, 19 al 21, y otra persona, 2 Corintios 5, del 9 al 10. ¿Mateo 6? 19 al 21. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran y roban. ¿Sabes? Hasta el 21. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Fíjense cómo Cristo dice: no vivan con la intención. Bueno, ahí está atacando la avaricia, ¿verdad?
O sea, no vivan nada más para estar haciendo riquezas y bienes y todo, porque eso se va. Ahorita que hemos visto huracanes, sí, o se queda. Sí, una de dos. O sea, vemos que con cualquier cosa eso se va, se espuma y se pierde. Y las personas que dependen de eso, que viven para eso, son las que terminan hasta en el suicidio, de ver que, pues como es su vida eso, si se les espuma, pierden la cabeza. O, como dijo mi tía, o se queda, o sea, y eso también es bíblico, de que no nos vamos a, bueno, ¿qué dice Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo me voy a ir también de esta vida, o sea, no me quedo con nada. Y 2 Corintios 5, del 9 al 10. Por eso, ya sean presentes o ausentes, ambicionamos serle agradables, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea malo o sea bueno. Esto es interesante porque Pablo le llama aquí a algo el tribunal de Cristo y es para creyentes. Solemos pensar también nada más en el juicio final, como creyentes contra no creyentes, y eso es cierto, pero de todas maneras, los cristianos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo para ver qué hicimos, ahí dice, en el cuerpo, o sea, en esta vida, ¿qué hiciste? ¿Hiciste lo bueno, hiciste lo malo? Ahí no se va a estar en juego la salvación, eso es obvio, porque no somos salvos por las obras que hicimos, sino por lo que hizo Él, pero sí va a haber recompensas. Sí va a haber recompensas y vaya, o sea, estamos diciendo que es un deseo de santificarnos, es el que Cristo nos recompense celestialmente, así como decía en el de Mateo, más bien acumulen tesoros en el cielo, porque allá el orín, la polilla, nada de eso lo destruye, sino que allá está bien guardada y permanente. Número 8. El deseo de caminar de una forma más íntima con Dios. Mateo 5:8 y Juan 14:21. Mateo 5:8 y Juan 14:21. Y en el escudo los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Estos de limpio corazón obviamente son aquellos que se alejan del pecado, dice, y verán a Dios. Y ver a Dios es lo más íntimo que hay. Acuérdense que ni siquiera Moisés pudo ver a Dios. Dios que dijo que iba a ver Moisés. De Dios. Cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria. ¿Y qué le dice Dios? ¿No se acuerda? Sí vio la gloria de Dios. O sea, dijo, vas a ver mi espalda nada más. Vas a ver, no me puedes ver cara a cara porque eso está tan cerca de Dios que vaya a estar reservado nada más para estas personas, para los limpios de corazón. Moisés obviamente ya lo está viendo cara a cara, pero en esta vida dijo, no, porque a lo mejor y te mueres si ves toda mi gloria, por eso nada más vas a ver poquito. ¿Y Juan 14:21? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Si fijan, pues hay una recompensa especial de una comunión más íntima con Dios. Ahí dice amarlo, yo lo voy a amar conforme nos santificamos. O sea, si más santo soy, más cerca de Dios estoy, más en su presencia, hay una relación mucho más armoniosa entre Dios y yo. Entonces ese debe ser un deseo que nos impulse. 9. El deseo que los ángeles glorifiquen a Dios por nuestra obediencia. 1 Timoteo 5:21 y 1 Pedro 1:12. Vamos a leerlos porque es interesante lo que dicen. El deseo de que los ángeles glorifiquen a Dios por nuestra obediencia. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de tus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. 1 Pedro 1:12. A ellos les fue reservado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo. Cosas a las cuales los ángeles han venido. Fijan,
los ángeles nos tienen un poco de envidia porque el trato de Dios para con nosotros es muy diferente para el que tiene con los ángeles. Recuerdo la Biblia, ahorita en este estado somos un poco menor que los ángeles, pero en el estado glorificado vamos a ser superiores a ellos. O sea, los ángeles no van a estar a nuestra par, ni ellos van a estar arriba de nosotros, sino que nosotros vamos a ser superiores a los ángeles. Y como dice ahí, o sea, los ángeles son cosas que ellos anhelan, estas cosas. Entonces, cuando nosotros agradamos a Dios, así, juntando estos dos versos, es causa de que ellos glorifiquen a Dios por lo que nosotros estamos viviendo. Recuérdense que el cristiano vive para la gloria de Dios. O sea, que Dios sea glorificado con mi vida. Y si santificarme resulta en que los ángeles glorifiquen a Dios, pues también. O sea, si quiero que pase. 10. El deseo de paz y gozo en nuestra vida. Por ahí lo leímos en 1 de Pedro. Que eso va a venir para los que se apartan de ciertas cosas, el que refrena su lengua y otras cosas. O sea, que iba a haber paz y gozo en su vida. Y 11. El deseo de hacer lo que Dios nos manda simplemente porque sus mandamientos son rectos y nosotros nos deleitamos en hacer lo que es correcto. Acuérdense que como yo ya tengo deseos inclinados, bueno, los deseos del Espíritu, deseos inclinados a agradar a Dios, pues vaya, todos los mandamientos de Dios son rectos, así como dice el Salmo 19. Vamos a leer Salmo 19 del 7 al 11. O sea, como yo ya busco lo que Dios quiere, yo ya busco la justicia, yo ya busco lo bueno, yo ya busco la santidad. Y los mandamientos de Dios se describen de esta manera. Salmo 19, del 7 al 11. La ley del Señor es perfecta que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos y alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro y alumbrará los ojos. El temor del Señor es limpio y permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel que destila el nardo. ¿Está ahí? Se fijan aquí, o sea, los mandamientos de Dios se calificaron como perfectos, limpios, puros. O sea, el cristiano es para lo que vive, para buscar lo bueno, lo justo, lo puro. Y si los mandamientos de Dios son así, entonces yo me deleito en cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, si se fijan, son varias razones, varios motivos por los cuales pues debemos de santificar. No nada más es uno, sino que son varios. Finalmente vamos a ver la belleza y el gozo de la santificación. O sea, debemos de terminar este estudio de la santificación diciendo que nos trae gozo santificarnos. Mientras más semejantes somos a Cristo, más vamos a experimentar el gozo y la paz. Ahí en uno de los versículos que vimos decían gozo y paz, gozo y paz. Y más para nosotros, más reciente, el fruto del Espíritu. Recuerden, es amor, gozo, paz. Entonces, como estamos viviendo conforme a Dios le agrada, nos estamos asemejando a la vida que va a ser en el cielo. Y sabemos que en el cielo va a ser completo gozo al 100%, paz y todo. Y si yo me voy asemejando en esta vida, más me voy acercando a ese gozo y paz que voy a experimentar en la eternidad. Fíjense Romanos 14, 17. ¿Qué dice Romanos 14, 17? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Fijen, el reino de Dios se trata de eso, y el reino de Dios en un aspecto ha venido a nosotros y debe de tratarse de gozo, cuanto más en la eternidad. Y o sea, solemos pensar, o el mundo nos ha pintado una imagen de que mientras más santo seas, más aburrida es la vida, más
más insípida, porque el pecado se supone que es padre, dulce, es ¿cómo se dice? Como es ilícito, a uno le causa adrenalina cometer el pecado, etcétera. O sea, el mundo nos dice pecado es más dulce, es mejor, es más sabroso. Pero la verdad es lo contrario, porque cuando pecamos, ¿qué es lo que pasa? Podremos experimentar un placer temporal, pero enseguida viene la resaca o la cruda moral. Es muy cierto, o sea, nos sentimos mal por haber hecho eso. O sea, dura mucho más esa culpa, ese remordimiento que lo que puede durar el placer del pecado. En cambio, si vivimos una vida en santificación, es completo gozo, o sea, siempre es gozo. Así como decía Pedro, nos va a venir una vida agradable, si estamos en paz con todos, si agrado a Dios, si busco el bien del prójimo, o sea, si hago todo eso, vaya, o sea, va a ser una vida de mucho más gozo que una vida en pecado. Entonces, también vamos a verlo de esta manera. Si yo me voy santificando, más voy a vivir como ¿quién? Como Cristo. Y Cristo no fue un amargado, Cristo no fue alguien serio. O sea, como lo vemos en las películas, nosotros es que sea falso. El Jesús serio, el Jesús, no sé, nos han pintado un Jesús medio aburridón. A la gente no le gusta a Jesús, pero no, Jesús es, cuando leemos con cuidado los evangelios, vemos que es alguien que iba a las fiestas, iba a bodas, o sea, una boda, yo no voy a esas cosas, no, él iba porque era una boda de mucho gozo, y Jesús hasta convirtió agua en vino para que la fiesta continuara. Vemos un Jesús con emociones, o sea, ese Jesús que está en la página de la Biblia es al que nosotros aspiramos y es alguien que vivió con completo gozo. Entonces, si en algo se deleitaba el Señor Jesús, era en hacer la voluntad del Padre. Y como la cumplía a la perfección, Jesús era una persona, se escucha raro, pero Jesús era una persona completamente feliz de lo que hacía. O sea, tan feliz de que cuando veía a estas personas en el templo haciendo negocio, por eso se enojaba, y ese era un enojo santo. O sea, no era un enojo malo, era un enojo santo por las cosas de Dios. Entonces, mientras más nos santificamos, más nos va a producir ese gozo y esa belleza en la vida. O sea, santificarse es lo mejor que puede haber. No hay nada más que el mundo pueda ofrecer que la santificación, definitivamente. ¿Una duda con la santificación? Es un proceso muy, muy, muy importante que tenemos que tener bien en nuestra vida. Si no, pues vamos a orar. Estamos despedidos. Señor, gracias por esta enseñanza de la santificación. Ayúdanos a que cada vez que estudiemos tu palabra podamos encontrar esa doctrina. Ayúdanos a guardar tu palabra, a guardar tus mandamientos por todos los motivos que hemos visto el día de hoy. Y pues con la esperanza de que mientras más andemos en ellos, más comunión tendremos contigo, más felices seremos, con más gozo viviremos nuestras vidas. Y pues ayúdanos, Señor, porque como hemos visto es una lucha, pero te damos gracias porque es una parte tuya y una parte mía. Mediante yo esté confiando en ti, mejor y más fácil será el santificarme. Gracias, Señor.